Bien, ahí sí. Bien, entonces voy a tratar de no utilizar este programita, que a lo mejor es el que está dando el problema. Voy a trabajar en Word más bien. Bien, entonces veamos. En este problema se pide determinar el voltaje drenaje fuente y voltaje compuerta fuente de polarización. Para esto el dato que se tiene es corriente de drenaje de 5 miliamperios. Una cuestión que ustedes deben tener en cuenta cuando resuelven ejercicios que toman de libros de texto o del internet es que no siempre los datos que aparecen allí son correctos. También pueden haber datos erróneos que usted utiliza como verdaderos y que pueden estarle conduciendo a resultados que no son precisamente los que debería obtener. Entonces, como aquí verá, usted conoce la fuente, conoce las 3 resistencias. Debemos hacer una verificación si es que los datos que nos da el ejercicio están bien. Ahora, para ello, nosotros tenemos una formulita, la básica que habíamos visto, que voy a poner aquí, que dice que la corriente de drenaje es igual a I de SS, que multiplica a 1 menos el voltaje con puerta fuente. A ver, aquí voy a ponerle más bien este de acá. Sería 1 menos. Aquí le ponemos nuevamente esto. Aquí sí. VGS sobre el voltaje de apagado, el VTR, ¿no? O también que le había denominado para simplificar el VP. Y todo esto estaba elevado al cuadrado. Entonces estábamos de esta manera. Bien, como usted puede ver, el ejercicio no le provee ni de la corriente de saturación IDSS y tampoco del voltaje de apagado de este dispositivo. ¿Sí? Eso significa que no podríamos calcular la corriente de drenaje por nuestra propia cuenta y contrastar luego con este valor que está dando el ejercicio como dato. ¿Sí? Eso significa entonces que debemos trabajar con la corriente que nos menciona el problema. Bien, otra cosa que también debe usted tener bien claro es que esta corriente que está bajando por el drenaje es la misma corriente que baja luego por la fuente. ¿Por qué razón? Porque por la rama de compuerta ni entra ni sale corriente. Entonces tenga en cuenta ese detalle. Entonces aquí lo que procedemos es hacer una malla que iría de la siguiente forma. El voltaje VDD ID, esto multiplicado por RD, por la resistencia de drenaje, esto sumado con el voltaje de drenaje fuente y más el voltaje sobre la resistencia RS, que sería ID multiplicado por RS. Entonces, ¿cómo podemos concluir aquí fácilmente? La única incógnita sería el voltaje drenaje fuente. El voltaje drenaje fuente va a ser igual a los 15 voltios que tenemos en la fuente arriba, menos la corriente ID, que sería 5 miliamperios, multiplicado por 1K más 0.22K. Entonces, de esa manera estaría resuelto el problema de calcular el voltaje drenaje fuente.
A ver, ¿cuánto da esto, por favor? 8.9. Gracias, 8.9 voltios. Luego debemos plantear aquí la ecuación que el voltaje con puerta fuente es igual a voltaje de compuerta menos el voltaje de fuente. Bien, como les había mencionado, ni entra ni sale corriente por la compuerta. Por lo tanto, este terminal va a estar a 0 voltios en compuerta, ¿no es cierto? Entonces ponemos ahí 0 voltios y menos el voltaje que tenemos aquí en fuente. El voltaje en fuente asimismo va a ser el producto de la corriente de drenaje multiplicado por RS. Entonces, aquí simplemente nos quedaría menos 5 miliamperios. Esto multiplicado por la RS, que sería 0.22K. Esto nos va a dar menos 1.1 voltios. Ese sería el voltaje con puerta fuente. Como usted ve, la resolución de estos problemas no es muy complicada. Vamos a ver luego algún ejercicio en donde tengamos que calcular RS para ubicarle a este elemento en un punto de trabajo específico. Bien, si tienen alguna pregunta hasta allí. Bien, entonces continuamos con el siguiente problema. Bien, en este caso dicen, un JP tiene una corriente de saturación de 1 miliamperio si el voltaje de drenaje es 6 voltios y el voltaje con puerta fuente es menos 0.141 voltios. Calcule la resistencia de fuente y la resistencia de drenaje. Bien, entonces, en este caso, tenemos ya que estructurar un procedimiento para encontrar las incógnitas en función de los datos que aparecen en el sistema, en el circuito. No conocemos RD, tampoco conocemos RS. La resistencia de compuerta es irrelevante en este caso. Podría estar simplemente aquí una conexión directamente a tierra, no hay problema. El voltaje de compuerta seguirá siendo 0 voltios. Y se tiene que el voltaje de drenaje es de 6. Eso me está dando una caída de tensión en RD de 6 voltios. Conocemos esa caída de voltaje en RD, pero no conocemos la corriente de drenaje que estaría bajando. ¿Sí? Tampoco conocemos el voltaje de drenaje a fuente y tampoco RS o la corriente que baje por allí. Voy a utilizar acá la ecuacióncita que estaba por aquí arriba. Y le ponemos por aquí. Bien, entonces analicemos esta primera ecuación y relacionemos con los datos que nos da el problema. La corriente ID
no conocemos. Conocemos IDSS. Conocemos también el voltaje con puerta fuente, que vale menos 0,141. Y tampoco conocemos el voltaje de apagado. En esa situación podríamos hacer lo siguiente. La corriente de drenaje, que va a ser igual a la corriente de la fuente, es igual al voltaje de la fuente. Vamos aquí, voltaje de fuente dividido para RS. ¿Sí? Entonces tenemos esa ecuación. Otra ecuación que podemos escribir es que el voltaje con puerta fuente es igual a voltaje de compuerta. Ya sabemos que allí hay 0 voltios menos el voltaje de la fuente, que sería ID por RS. ¿Sí? Entonces, este voltaje con puerta fuente, de acuerdo al ejercicio, es menos 0,141 voltios. Bien. ¿Qué más podemos hacer aquí? A ver, alguien que opine al respecto. Una malla. ¿Por qué circuito? Por el voltaje, el B sub DD, que baja por el drenaje fuente. Ya a ver, si es que ponemos aquí la malla que dice el compañero, tendríamos 12 voltios es igual al voltaje en RD. Como en el drenaje tenemos 6 voltios que nos da como dato el problema, en este elemento va a caer 6 voltios. Entonces tendríamos 12 menos 6. Después tendríamos que poner menos el voltaje drenaje fuente. ¿Sí? Conocemos cuánto es el voltaje de drenaje fuente, no nos da el problema. Y menos el voltaje en RS, que sería ID por RS. Y en este caso, ID tampoco se conoce. Por lo tanto, sí, dígame. ¿Y si reemplazamos la corriente, la ID, arriba, para que nos dé el RS? Reemplazamos la ID con este dato de aquí, con esta fórmula. No se olvide que en esta fórmula la corriente de saturación es conocida. El voltaje con puerta fuente también conocemos. Pero no conocemos el voltaje de apagado. Y que podría reemplazar ese ID por voltaje de la fuente sobre resistencia de la fuente. A ver, entonces, el compañero dice, despejar de aquí la ID. Entonces nos quedaría menos 0,141 sobre RS. Eso aparecería aquí, ¿no es cierto? Ya aparece una incógnita que sería RS. Acá tendríamos conocido IDSS, el VGS sería el menos 0,141
pero seguiría aquí el BP. ¿Sí? Entonces una ecuación quedaría con incógnitas RS y el BP, el voltaje de apagado. Inge, y si se le hace una malla drenaje fuente porque ahí tiene la resistencia de compuerta fuente. A ver, si hacemos una malla entre compuerta y fuente, sabemos que en la compuerta hay 0 voltios. Y aquí en la fuente tenemos Inge, ID por RS. Inge, disculpe, tal vez, no sé si está bien, pero el voltaje de apagado se da cuando la corriente de drenaje es igual a cero, ¿verdad? Sí, Entonces, así es. podríamos igualar la primera ecuación igual a cero y podríamos despejar el BP. Bien, esa solución está correcta. Entonces verá. Bueno, voy a abrir necesariamente el programita este. Ojalá que no se vaya el internet de nuevo. Entonces, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es la gráfica característica de transferencia para nuestro elemento. La característica de transferencia que vimos, bueno, iba más o menos así. Este punto aquí arriba y este punto de aquí abajo son los que me interesan. En el primer caso, cuando el voltaje con puerta fuente es cero, la corriente es IDSS. Bueno, aquí está el VGS, ¿no? Por aquí está el voltaje de apagado. BP simplemente, para no estar poniendo el VTR, ¿no? El voltaje de apagado, el BP. Entonces, esto me dice que cuando la corriente de drenaje vale cero, estamos en este extremo inferior, en BP. Y cuando el voltaje con puerta fuente vale cero, la corriente que circula es la IDSS. ¿Sí? Entonces, con esto, la ecuación quedaría: la corriente de drenaje vale 0 miliamperios. Bien, con la sugerencia del compañero. Estamos aquí con corriente de drenaje cero. En este punto, corriente de drenaje vale cero. En ese caso, el voltaje con puerta fuente va a ser BP. Entonces reemplacemos. IDSS vale 1 miliamperio. Esto multiplica a 1 menos el voltaje con puerta fuente. El voltaje con puerta fuente que nos da el ejercicio es de menos 0.141. Voy a poner entre paréntesis menos 0.141. Ese es el VGS y esto va dividido para el voltaje de apagado. Cerramos todo esto y elevamos esta partecita al cuadrado. Bien, entonces, despejando de aquí el voltaje de apagado, ¿cuánto nos queda? ¿Sirve o no sirve el procedimiento?
Sería 1.41. 0,141. 0.141. Sí. Bien, ¿qué opinan? Este es un cálculo matemático que está quedando ahí. Menos 0.141. Ya, ahí tenemos ese resultado matemático. ¿Creen que sea correcto esto? Va a haber una contradicción, evidentemente, ¿no es cierto? Si es que el voltaje de apagado me queda menos 0.141, quiere decir que la corriente que estaría circulando por el drenaje debería darme cero. Y si hay una corriente cero, el voltaje en RD debería también ser cero. Consecuencia, en el drenaje deberíamos tener 12 voltios, ¿sí? Entonces, el camino no es por ahí. Bien, ¿alguien tiene alguna otra idea? A ver, ¿alguien más tiene alguna otra idea? Deberíamos proponer alguna respuesta ante el ejercicio. ¿Será que faltan datos? ¿Será que están datos incompletos en el ejercicio? El hecho es que normalmente cuando usted resuelve este tipo de ejercicios, como le decía al inicio, usted va a encontrar en el Internet una buena cantidad de problemas, en libros de texto incluso, que le ponen a pensar. Entonces, en este ejercicio en particular, con los datos que nos da el problema, ¿es posible resolver? Note que tenemos dos incógnitas aquí, RD y RS. ¿Cuál sería la respuesta que usted daría a este ejercicio? No se podría buscar en las hojas de datos. Ujú, claro, mire, usted tiene ahí ese datito que dice 2N5457. Entonces, como normalmente pasa en la práctica, usted puede poner este momento en el Google, por ejemplo,
ese código y ver qué información complementaria puede obtener. Lo que debería buscar es el voltaje de apagado concretamente, ¿no es cierto? A ver, entonces, por favor, para un poquito practicar también en este tema, váyanse al Google y busquen para el 2N5457 los datos característicos. Hay un mínimo y un máximo. Exacto. ¿En cuánto le da el mínimo, por favor? El mínimo es menos 0.5 y el máximo es menos 6. Ya. Entonces, verá, como usted tiene esa información de la hoja de datos, ¿cuánto coge? Realmente, como les dije en las primeras clases del JFET, no es tan sencillo trabajar con estos elementos frente a lo que representa el transistor bipolar. En este ejemplo, el compañero reporta un voltaje mínimo de menos 0,5 y un menos 6 como máximo. ¿Qué significan esos datos? Que cuando fueron construidos estos elementos con ese mismo código que usted tiene, puede encontrar JFETs en el mercado que se apaguen con menos 0,5, otro se apagará con menos 1, otro con menos 1,5, con menos 2, con menos 3, con menos 4, con menos 5, etc. El que voltaje más negativo necesita para apagarse ha sido menos 6 voltios. Entonces, claro, cuando usted tiene esa información, no va a saber físicamente su elemento qué voltaje de apagado tiene. Y eso evidentemente representa problemas, tanto a nivel de cálculo como a nivel de reparación. Si usted, por un caso eventual, encuentra un circuito en donde se ha quemado este JF de aquí, usted compra uno con el mismo código, le pone en el circuito y probablemente ese circuito no funciona. O si funciona, funciona de manera no deseada. Eso quiere decir que cuando tenga que reparar algún circuito que tenía un JFET originalmente, a lo mejor va a tener que comprarse unos 10 JFETs del mismo código e ir probando con cuál de ellos funciona aceptablemente su circuito. Lo cual, evidentemente, siendo que es una posibilidad, tampoco sería recomendable. Por lo tanto, lo que debería pensarse si estoy haciendo una reparación es más bien sustituir esa etapa amplificadora por otra. Entonces, normalmente eso requiere conocimiento previo de cuál es la ganancia que tenía que entregar ese circuito al conjunto total en el cual está trabajando. ¿Sí?
Eso implica un trabajo relativamente grande. No es complicado, pero sí es demorado. Si es que usted no tuviera idea de cuál es la ganancia, podría hacer un circuito con ganancia ajustable para ir variando esa ganancia ya en caliente, como decimos, hasta ver que ya todo el conjunto funcione satisfactoriamente. Definitivamente que estos casos que se han presentado en la práctica sí son un dolor de cabeza. Yo personalmente prefiero trabajar con circuitos transistorizados, aunque sus características de impedancia de entrada no sean mejores que las del JFET. Sin embargo, en esos casos es mucho más certera una reparación. Usted cambia el transistor con uno equivalente del mismo código y no tiene ningún problema. Prácticamente no tiene problemas allí. Bien, entonces, en esta primera parte debe quedar claro que cuando usted trabaje con estos elementos, debe tener en cuenta ese detalle. Si es que está en su posibilidad elegir con qué elemento trabajo, váyase más bien con un transistor bipolar, por las eventualidades que puedan presentarse luego. Otra de las cosas que usted también puede hacer es aquel elemento que usted compró, ese JFET que ya tiene en sus manos, podría sacarle las características, ¿sí? Las características del JFET. Entonces, un poquito les voy a ilustrar cómo podría ser para sacar las características de su JFET. Entonces les voy a, bueno, aquí mismo creo yo, en esta misma hojita, les voy a explicar cómo sería ese procedimiento. Sí, dígame, señorita. Oiga, es que no estaba compartiendo nada, perdón. Sí, es que estaba viéndole la hoja de datos también en el internet. Ya, entonces verá, cuando usted quiera, si es que necesita desde luego, en algún momento, obtener las características de un JFET, ya sea porque compró o porque dispone de ese elemento en alguna configuración, en un circuito, cualquiera que este sea, usted va a necesitar obtener los dos parámetros básicos: la corriente de drenaje y la corriente de drenaje de saturación y el voltaje con puerta fuente de apagado. Entonces, lo que se hace es armar el circuito así como va a ver este momento. Necesitamos una resistencia de limitación ubicada en el drenaje. Por acá le ponemos una fuente variable. Conectamos esto a tierra. Esta es una fuente variable. Y procede de la siguiente manera. En este caso, le voy a poner este terminal directamente conectado aquí a tierra. El terminal de compuerta también lo vamos a conectar a tierra. Ya, si hacemos esto, tenga en cuenta que el voltaje con puerta fuente con el cual vamos a estar trabajando es igual a 0 voltios. ¿Sí? VGS es igual a 0. Entonces, necesita usted acá un equipo de medida. Particularmente yo no soy partidario de utilizar los amperímetros o miliamperímetros, porque el hecho de que usted tenga que intercalar aquí ese equipo le complica un poquito el tema, ¿no? Pero si usted dispone de un miliamperímetro, lo conecta ahí. Entonces voy a poner aquí un miliamperímetro. Si es que no tiene el miliamperímetro, no hay problema. Lo que podría hacer es utilizar lo que más tenemos a disposición todos, es un voltímetro.
el voltímetro lo pondría entre estos dos puntos, ¿sí? Ahí colocaría usted su voltímetro. Ya. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? Voy a suponer de que usted está utilizando el miliamperímetro. Entonces, esta fuente variable, usted parte desde 0 voltios y empieza a subir lentamente este voltaje. Conforme sube este voltaje en el miliamperímetro, usted va a ver que esos miliamperios también van subiendo. Si es que no dispone del miliamperímetro, conecte aquí un voltímetro en paralelo a esta resistencia. Evidentemente, esta resistencia tiene que ser de un valor conocido. Y ese valor conocido, que le voy a suponer aquí 1 kiloohmio, no lo tome únicamente en función del código de colores que usted debe conocer. Si es que compró una resistencia de 1 kiloohmio, usted ya sabe el código de colores, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo sería ese código de colores para un K? Marrón, negro, rojo, ¿verdad? Entonces, no se guíe únicamente por ese código. Usted tiene que medirle físicamente con el ómetro cuánto mismo tiene esta resistencia, porque eso es importante. Y para medir esa resistencia, no se olvide, usted no puede sujetar con sus dedos simultáneamente los dos extremos de las resistencias y del multímetro, en este caso del ómetro. Tiene que dejar suelta de sus manos una patita de la resistencia, porque caso contrario estaría midiendo la resistencia en paralelo con la resistencia de su cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a suponer de que ya midió esta resistencia y que efectivamente es de 1 K. Ahora, ¿qué es lo que hace? Usted empieza a subir el voltaje de esta batería, lentamente. Va a ver que conforme sube este voltaje, la corriente también va subiendo. O el equivalente, el voltaje que está midiendo en el voltímetro también va subiendo. Esto siga haciendo hasta que note que la corriente ya prácticamente se mantiene constante. Aunque usted suba esta fuente un poquito más, esa corriente ya no cambia. O el equivalente, el voltaje sobre esta resistencia dejó de subir ya, se mantiene constante. En ese momento, lo que usted habrá obtenido como dato es la corriente de saturación, el IDSS. Recuerde que en las curvas características tenemos algo como esto. Como estamos trabajando aquí con un voltaje con puerta fuente igual a 0, esta curva es para VGS igual a 0. Entonces, al no cambiar ya esta corriente, significa que usted obtiene este dato que es el IDSS. Entonces, de esta manera, usted puede sacar cuál es el IDSS. Primer dato para su JP. Ahora bien, una vez que hace esta primera prueba, deje esta batería en ese valor. En el valor justamente que provocó una corriente constante ya a través de drenaje a fuente. Déjele ahí. Apague esta fuente. Ahora, lo que va a necesitar es conectar acá otra fuente. Asimismo, debería empezar con esta fuente en 0. Conecte allí esa fuentecita, asegurándose de que empiece en 0. Y como usted ve, ahora vamos a trabajar con un voltaje con puerta fuente negativo, ¿sí? Esta fuente en la derecha ya usted dejó en el valor anterior. Esta no la mueve. Ahora mete aquí esta otra fuente. ¿Y qué es lo que va a empezar a hacer? Asimismo, empiece a incrementar el valor de esta fuente. Lo que estaría haciendo allí es aplicar un voltaje con puerta fuente negativo.
primero tendrá aquí, qué sé yo, menos 5, cuando menos 0,5 por ejemplo. Con ese voltaje con puerta fuente, evidentemente la corriente que va a bajar por drenaje hacia la fuente va a ir disminuyendo. Acuérdese de las curvas. Usted tiene que tener en mente siempre las curvas de estas. Cuando tenga un voltaje con puerta fuente de menos 0,5, va a estar así, ¿no es cierto? Si pone un voltaje con puerta fuente de menos 1, esta corriente va a estar más abajo, más pequeña, ¿no es cierto? Finalmente va a llegar un momento en donde usted sube esta fuente hasta un punto en el cual la corriente que circula por aquí sea cero prácticamente. Eso lo puede ver en el miliamperímetro o en el voltímetro. Cuando usted vea que el voltímetro ya le marca 0 voltios, quiere decir entonces que usted está trabajando con esta curva aquí abajo, con corriente cero prácticamente, ¿no es cierto? Y eso me indica que ese voltaje que en ese momento está aplicando en esta fuente es precisamente el voltaje de apagado, el VP. Entonces, ya tendría de esta forma los dos parámetros básicos para su circuito, para su JFET, la corriente de saturación y el voltaje de apagado. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Bien, entonces, cuando usted esté en mantenimiento, en reparación, recuerde siempre, aunque usted compre un JFET de un código idéntico al que se ha quemado, muy probablemente, casi con un 90% de certeza, que al reemplazar ese dispositivo dañado, no le va a funcionar el circuito adecuadamente. Y ya sabe usted por qué. ¿Sí? Bien. Entonces, para este ejercicio en particular, no hay más cosas que hacer aquí. Usted se da cuenta que con los datos que tiene el problema, no hay lo suficiente para poder calcular RD y RS. Entonces, frente a esto, usted puede asumir alguno de los datos que hace falta en el problema. Mire que aquí no hay muchas vueltas que darse ni mucho a dónde perderse. Usted tiene dos ecuaciones básicas con las cuales trabajar acá. La una es esta de aquí que corresponde a la corriente de drenaje en función del voltaje con puerta fuente. Esa es la una. Y la otra para este circuito, tal como estamos viendo, es que el voltaje con puerta fuente es menos ID por RS. ¿Sí? Eso es lo básico. Si con estas dos ecuaciones usted ve que no es posible resolver, hace falta datos en el ejercicio. ¿Sí? Entonces, podríamos decir, por ejemplo, que para resolver este problema, asumir, por ejemplo, una corriente de drenaje. Ahora, ¿qué les parece si asumimos una corriente de drenaje de 1.5 miliamperios? ¿Qué opinan? A ver, ¿alguien que opine al respecto? Se tendría que analizar primero cuánto es la corriente máxima que puede soportar el transistor JFET. Ya, supongamos que la corriente máxima que puede pasar por el JFET es de 100 miliamperios. ¿Qué opinan?
En ese caso, ¿podríamos trabajar con este dato? Ante la duda, siempre usted tiene que recurrir a la teoría, ¿cierto? Entonces, nuevamente le voy a poner aquí. La zona de trabajo de nuestro elemento va desde ahí hasta acá. En este caso, el ejercicio nos dice que esta corriente de saturación es igual a 1 miliamperio. Si yo asumo unos 5 miliamperios, estoy trabajando en la parte derecha de este cuadrante, ¿no es cierto? Y esa es la zona en donde la juntura del JFET va a estar polarizada directamente. Por lo tanto, no voy a tener control sobre la corriente que esté circulando. En consecuencia, si este vale 1 miliamperio, debemos tomar una corriente evidentemente menor a este valor de aquí. Por ejemplo, supongamos trabajamos en este punto. Ese va a ser el punto de trabajo, un punto Q. Entonces, la corriente no puede ser asumida en 1.5 miliamperios. Sí podríamos, en cambio, asumir esa corriente, por ejemplo, de 0.5 miliamperios. Ya sabemos por qué, ¿sí? Entonces ya con eso prácticamente estaría resuelto. De esta ecuacióncita de aquí, despejaríamos cuánto vale RS. Y con la corriente bajando por RD de 0.5 miliamperios, RD también estaría despejada ya directamente. Sobre este elemento caen 6 voltios. Eso es igual a ID, 0.5 miliamperios por RD. Despejaríamos cuánto vale RD. Y eso sería todo el ejercicio. Entonces, recuerde, tener en consideración que cuando trabaje en la práctica, hacer diseños con JFETs puede ser bueno porque usted tiene la posibilidad de previamente medir los parámetros para ese JFET en particular. La desventaja es que si algo le pasa, si se daña ese elemento en algún momento, ya prácticamente el circuito quedó inutilizado. Bien, entonces con esto vamos a pasar al siguiente problema. ¿Alguna pregunta antes? Bien, aquí aparece otro ejemplo en donde se dice el voltaje de drenaje es 7 voltios. Se pide calcular el voltaje con puerta fuente. Bueno, para este caso, de igual forma, usted tiene que tener en mente que aunque tenga acá dos resistencias en el lado de la compuerta, por este terminal no va a existir corrientes que entren ni que salgan. Por lo tanto, en este caso la idea es de que usted calcule directamente el voltaje de compuerta como un divisor de tensión directo. Entonces ponemos aquí la ecuacióncita que nos serviría para este propósito. El voltaje
de compuerta va a ser igual a los 12 voltios que tenemos en la parte de arriba sobre 6.8 megas más 1 mega y esto multiplicado por 1 mega. Bien, entonces, ¿en cuánto da ese voltaje de compuerta, por favor? $1.54. Gracias, 1.54 voltios. Bien, esa sería la primera parte. Luego tenemos que el voltaje compuerta fuente es igual a voltaje de compuerta menos el voltaje de fuente. El voltaje de compuerta es 1.54 menos el voltaje en la fuente. ¿Qué voltaje vamos a tener en fuente? En fuente tenemos una tensión que se calcula multiplicando la corriente de drenaje por la resistencia RS. En este caso es 2.2K. ¿Sí? Entonces ya está el voltaje con puerta fuente. Ahora, el dato del problema también nos dice que el voltaje en el drenaje vale 7 voltios. Voltaje en el drenaje es igual a 7 voltios. Y esto es igual a los 12 que tenemos arriba, restado ID por RD, 3.3K. Entonces, de esta ecuacióncita de aquí, podemos encontrar el valor de ID. Sería 12 menos 7 dividido para 3.3 K. Eso nos da una corriente de drenaje de ¿cuánto? Unos 51 miliamperes. Unos 51 miliamperios, gracias. Entonces ya tenemos prácticamente todo. Con este voltaje de drenaje sacamos la corriente de drenaje. Esta corriente de drenaje sustituimos aquí arriba y ya tendríamos el voltaje con puerta fuente. Entonces sustituimos este dato en la ecuación anterior. Tenemos que el voltaje con puerta fuente es igual a ¿cuánto? Menos 1,8. Menos 1.8 voltios. Gracias. Entonces, estaría resuelto el ejercicio. Ahora bien, este tema de los JFETs realmente no estaba planteado en el programa de estudios de esta materia. Sin embargo, me he tomado la libertad de introducirles un poquito sobre este tema, porque estos JFETs aparecen muchísimo en los amplificadores de audio, en los amplificadores de alta fidelidad en especial. Entonces, es bueno que usted tenga una idea de cómo funcionan estos elementos, al menos en polarización, y pueda en algún momento tener un criterio para saber qué es lo que pasa cuando uno de estos elementos se le daña, o al menos que entienda por qué al sustituir un JFET en un circuito que estaba funcionando, con el nuevo JFET, con el reemplazo, a lo mejor ese circuito no le funciona, ¿sí? Eso es el propósito de este análisis con estos elementos. Ahora, también existen con los JFETs los amplificadores en drenaje común, en compuerta común,
y en fuente común, muy parecido a los transistores bipolares. Las ecuaciones para cálculos de ganancia y eso desde luego cambian. Pero como les digo, este tema no está en el programa de estudios, pero sí es importante que usted conozca algo sobre los JFETs. Ese ha sido el propósito de estas clases en donde hemos dado una pequeña introducción sobre estos elementos, porque como le digo, sí se encuentran presentes en muchas aplicaciones en el mercado. Principalmente estos los he encontrado en amplificadores de audio y efectivamente cuando ha sido necesario reemplazar a estos elementos, usted no puede darse el lujo de comprar 2, 5, 10 y va probando de uno en uno, porque si hablamos de amplificadores de potencia, justamente estos elementos no son precisamente baratos. Entonces allí ya no cabe hacer una pruebita, ir cambiando 2, 3 JFETs esperando que alguno se adapte a ese circuito. Entonces, en esos casos lo que toca hacer es simplemente migrar de esa configuración con JFET a una que más bien tenga transistores, hacer una adaptación allí. Bueno, entonces hasta ahí vamos a llegar con esto de los JFETs. Vamos a continuación a estudiar un tema que sí está en el PEA, en el programa de estudios para ustedes, y que es el transistor de efecto de campo denominado MOSFET. Estos MOSFET tienen aplicaciones múltiples en electrónica y principalmente en lo que son los convertidores de energía. Por eso los vamos a revisar más detalladamente a estos elementos. Principalmente en lo que se conoce como fuentes conmutadas. Entonces, una fuente conmutada es un principio que se viene ya utilizando desde hace muchos años atrás y que se introdujo precisamente para mejorar las características de las fuentes denominadas lineales. En una fuente lineal usted tiene normalmente el transformador, el rectificador, el filtro capacitivo o el filtro inductivo capacitivo, también los filtros denominados filtros pi. Luego de eso, usted tiene el regulador de voltaje, los chips, circuitos integrados para regular el voltaje. Pero es precisamente en estos elementos, en los reguladores de voltaje, en donde su fuente pierde la mayor cantidad de potencia. Entonces, para evitar ese problema, justamente se idearon las denominadas configuraciones de fuentes switching o fuentes conmutadas. Entonces, eso veremos posteriormente cuando estudiemos los convertidores de energía. Allí son elementos indispensables estos MOSFETs. Bien, ¿en qué consisten estos elementos? Vamos a ver que estos MOSFETs son de dos tipos, de enriquecimiento y de empobrecimiento. En este caso estamos tratando con los MOSFET de enriquecimiento y que se dividen en dos grupos, los denominados canal N y los canal P. Tienen 3 terminales disponibles al usuario, que son asimismo como en el JFET, el fuente, compuerta y drenaje. Están formados internamente por materiales semiconductores tipo P, en este ejemplo del canal N, que forma parte de lo que se conoce como la base o el sustrato de su dispositivo. Y debajo del terminal de fuente y del drenaje se encuentran materiales semiconductores tipo N. Entre la compuerta y el sustrato está de por medio esta película de dióxido de silicio. Es justamente una partecita del nombre, esto de aquí, el MO, metal óxido. Es lo que le da el nombre a este dispositivo, MOSFET, metal óxido semiconductor. Esta película de dióxido de silicio es lo que aísla el terminal de compuerta del sustrato. Ahora, ¿por qué este se denomina canal N? Noten ustedes en esta gráfica que entre el drenaje
y el terminal de fuente, aparece de por medio este sustrato de semiconductor P. Este sustrato de semiconductor P, precisamente, tiene portadores de carga mayoritarios a los huecos, con signo positivo, ¿no es cierto? Acuérdense de eso. Y también tiene este sustrato impurezas tipo N, ¿no es cierto? Es decir, portadores de carga negativos, minoritariamente, pero tiene también esos portadores de carga. Ahora bien, ¿por qué se denomina canal N? Entre drenaje y fuente, usted ve que hay un sustrato. Y este sustrato, como le acabo de decir, tiene portadores de carga también negativos, minoritarios, pero también existen cargas negativas aquí. Ahora, la idea de todo esto es que cuando usted ponga aquí un potencial positivo en la compuerta, este potencial positivo atraiga justamente debajo de la capa de óxido a estas cargas negativas, de tal manera que aquí se genere un puente. Y cuando este puente esté completo, ya tengamos entre drenaje y la fuente un camino cerrado por el cual pueden circular portadores de carga. ¿Sí le ve? Entonces la idea es aquí, generar este canal en base a la aplicación de un potencial positivo en la compuerta para que la circulación de corriente pueda darse entre el drenaje y la fuente. Mientras no se forme ese canal, no puede circular corriente entre drenaje y fuente. Por eso se le denomina canal N. Necesitamos allí generar este canal artificialmente en base a los portadores de carga minoritarios de nuestro sustrato que son atraídos hacia arriba debido a la presencia de un potencial positivo en la compuerta. El símbolo para este elemento es como usted ve aquí, compuerta, drenaje y fuente. La flechita va ingresando a la estructura del MOSFET. Ese es el símbolo para distinguir al canal N. La corriente en este dispositivo circula de drenaje a fuente. Asimismo, como en el caso del JFET, por la compuerta no entra ni sale corriente. La línea entrecortada que usted ve aquí es justamente para hacerle acuerdo, entre comillas, que tiene que generarse este canal antes de que exista corriente. Esta línea entrecortada. Eso le da la idea de que hay un canal que se debe formar allí previamente a la circulación de corriente de drenaje a fuente. El otro elemento es el canal P. Aquí los semiconductores cambian. Ahora tenemos acá un sustrato N y semiconductores P debajo del terminal de fuente y del drenaje. También la compuerta está aislada del sustrato con esta película de dióxido de silicio. Ahora, el símbolo aquí es muy parecido al canal N, pero lo único que le diferencia es la flechita, que en este caso está saliendo de la estructura del MOSFET. La corriente, evidentemente aquí va a circular al revés. En vez de estar bajando la corriente de drenaje a fuente, en el MOSFET canal P, la corriente está subiendo desde la fuente hacia el drenaje. Una de las cuestiones que deben tener ustedes en cuenta es que cuando manipula, por ejemplo, el transistor bipolar, usted físicamente le toma de los terminales de las patitas a ese elemento, le manipula como usted desee, le pone en el protoboard, le saca el protoboard, le arma el circuito impreso, le mete calor allí, suelda las patitas y el transistor perfectamente bien. Todo funciona normalmente allí. ¿Qué pasa con estos MOSFETs? Estos MOSFETs tienen un problema, y el problema es que son muy sensibles a cargas estáticas. La película de dióxido de silicio puede destruirse muy fácilmente. Entonces decimos que
cuando se trata de trabajar con MOSFETs, usted debe tener extremada precaución. Inclusive cuando usted compra estos elementos, va a ver que vienen montados en una especie de espuma o esponjita antiestática. Usted le desmonta de esa espuma y tiene que directamente, sin topar con sus dedos, poner en el protobar o en el socket, porque eso también le cuento. Si usted quiere trabajar con estos elementos y montar en una placa de circuito impreso, no vaya a soldar directamente las patitas de este MOSFET en el circuito impreso. Usted tiene que soldar un socket previamente y en ese socket montar después el MOSFET, ¿sí? Si usted le topa los terminales a este elemento, a este MOSFET, muy probablemente ya lo dañó. Recuerde que el cuerpo humano almacena carga estática y esa carga estática nosotros la podemos observar cuando usted saluda con alguien o topa algún elemento metálico y siente un chispazo. Esa carga estática del cuerpo es más que suficiente para destruir a estos elementos. Entonces debe tener mucha precaución al momento de manipular. Inclusive en muchas empresas, sobre todo cuando trabajan esto en el ensamblado de equipos electrónicos, va usted a ver que le piden use una manilla antiestática. Le ponen en su muñeca un brazalete metálico con una conexión a la tierra de la mesa de trabajo. Y no es porque a lo mejor van a pensar de que usted se va a llevar las cosas o va a salir sin hacer las cosas debidamente. Eso es justamente para que su cuerpo esté descargado a tierra el momento que esté manipulando tarjetas electrónicas o montando equipos electrónicos. Entonces, son precauciones que siempre se toman cuando se manejan este tipo de dispositivos. Bien, entonces veamos para el MOSFET de enriquecimiento canal N. Este MOSFET, como ya sabemos, tiene el sustrato, tiene los materiales tipo N debajo de la fuente y el drenaje. Y aquí, para que se genere la circulación de corriente, necesitamos dos fuentes. La primera, que le va a dar un potencial entre drenaje y fuente. Aquí está justamente el voltaje drenaje-fuente. Y el otro voltaje que necesitamos es entre compuerta y fuente. Entonces, este VGS es justamente el que le va a permitir generar aquí la ubicación de estos negativos, de estas cargas negativas debajo del dióxido de silicio para completar el canal que le hace falta a este MOSFET. El momento que usted consigue completar el canal, que lo hace mediante la aplicación de un voltaje con puerta fuente positivo, allí sí, con el voltaje de drenaje fuente, la corriente podrá circular entre drenaje y fuente precisamente. Entonces necesitamos esas dos tensiones. La una entre drenaje y fuente y la otra entre compuerta y fuente. Note usted que aquí el terminal de fuente no está físicamente conectado a tierra, pero podría hacerse eso. No hay ningún problema. Después veremos en las aplicaciones de estos elementos cómo hay que hacer las conexiones adecuadamente. Simplemente de aquí sacamos entonces en claro que para generar corriente circulando entre drenaje y fuente necesito previamente aplicar un voltaje con puerta fuente adecuado. Para este MOSFET de enriquecimiento canal N, ese voltaje con puerta fuente tiene que ser positivo para que las cargas se ubiquen aquí abajo, debajo del canal, debajo del dióxido de silicio. Completen este camino y la corriente pueda bajar desde el drenaje hasta la fuente. Eso primera cosa. También puede parecer que en algunos ejemplos, esta parte que es el sustrato vaya conectada directamente al terminal de fuente. Eso es lo regular que se hace.
En otros casos, ese terminal de sustrato puede estar ubicado a un potencial distinto del potencial que tiene aplicado en fuente. Eso es frecuente cuando se hacen estructuras de semiconductores integrados en gran escala, en los circuitos integrados. Ahí existe ese tipo de aplicaciones. El otro MOSFET es el denominado MOSFET de empobrecimiento, que también puede ser canal N y canal P. Tiene 3 terminales, drenador, fuente y compuerta, igual que el anterior. Tenemos también aquí la capa de dióxido de silicio. Pero a diferencia del otro caso, del MOSFET de enriquecimiento, en este MOSFET de empobrecimiento ya tenemos aquí físicamente, por la propia construcción del dispositivo, un canal tipo N uniendo drenaje con fuente. O en el canal P, un canal P físicamente ya construido y que une a drenaje con fuente. Entonces aquí ya no hace falta ese proceso de aglutinar cargas debajo del dióxido de silicio para que se complete el canal. En estos elementos ya por construcción ya viene internamente ese canal que une el terminal de fuente con el drenaje. El símbolo para el canal N es el que ustedes ven aquí. Igualito que al caso anterior, simplemente que esta línea vertical ya está una línea continua. En el otro caso era entrecortada. Aquí es una línea continua. Cuando este elemento esté funcionando, la corriente normalmente va a estar circulando de drenaje a fuente y por compuertas no tenemos corrientes ni entrando ni saliendo. Para el canal P, lo mismo, simplemente aquí en el sustrato tipo N se ha construido una película de material semiconductor tipo P que completa el canal. Y la corriente podría pasar, en este caso, de fuente a drenaje. El símbolo es el que vemos aquí. La flechita cambia de dirección respecto a la anterior y también la circulación de corriente cambia. En los canales P, la corriente pasa desde la fuente hacia el drenaje. Entonces, con esto tenemos los MOSFET de enriquecimiento, de empobrecimiento, el canal N y el canal P en ambos casos. El funcionamiento del MOSFET de empobrecimiento, canal N. Entonces, como ya vimos hace un momento, la estructura interna de estos MOSFET de empobrecimiento ya viene con el canal formado físicamente aquí abajo, y para que la corriente vaya desde el drenaje hasta la fuente necesitamos aquí esta fuente. Para controlar la operación de este dispositivo se requiere el voltaje entre compuerta y fuente. A ver, aquí vale la pena hacerles notar lo siguiente. Este canal ya tiene de por sí cargas negativas libres para movilizarse, igual que estas otras, estos otros semiconductores de aquí, tipo N. Ahora, ¿qué va a pasar si usted aplica un voltaje con puerta fuente positivo? Es decir, le pone un potencial positivo en la compuerta. Simplemente, al poner ese voltaje, lo que se va a conseguir es que de este sustrato que está viendo acá, que tiene cargas negativas minoritarias regadas por todo el material, al poner ese potencial positivo a la compuerta, estas cargas negativas van a agruparse debajo del canal físico. ¿Sí? Se agrupan aquí. Es decir, usted tiene un canal más ancho para el paso de corriente. Si este voltaje con puerta fuente es más grande, evidentemente aquí tendremos más cargas negativas todavía.
y la posibilidad de que lleve más corriente se incrementa. Entonces, aumentamos el canal que ya existe a través de la acumulación de esas nuevas cargas negativas debajo de la capa de dióxido de silicio. Con esto el canal más ancho y la corriente también aumenta. Entonces, de esa forma funciona este MOSFET de empobrecimiento o de flexión. Evidentemente, usted ya puede imaginarse que si el voltaje con puerta fuente es muy chiquito, digamos ese voltaje con puerta fuente es 0, el canal simplemente quedaría así. ¿Y qué pasaría si es que en vez de poner un voltaje positivo aquí, aplica un voltaje al revés? Ahora hace esto. Este potencial negativo que aparece ahora en la compuerta, lo que va a hacer es repeler las cargas negativas que ya tiene en su canal físico hacia el interior del sustrato, ¿sí? En consecuencia, este canal pierde portadores de carga. Y evidentemente la corriente que podría pasar de drenaje a fuente se reduce notablemente, ¿sí? Entonces, de esa forma, estaríamos controlando la corriente en estos componentes. Las zonas de funcionamiento. Previo a eso, el equivalente de este MOSFET es similar al que se utiliza también para el JFET. Estaría de esta forma. El terminal de compuerta aparece aquí abierto porque, ya sabemos, no hay corriente que ingrese ni que salga del dispositivo. Es un circuito abierto en definitiva. Aquí aparece el voltaje con puerta fuente que se estaría aplicando en este elemento y dependiendo de este valor, la corriente que circula tendrá algún valor en especial, la corriente de drenaje. Luego tenemos el voltaje de drenaje fuente y con esto estaría el modelo completito para el MOSFET. En este caso, tenemos que analizar las siguientes condiciones. En la zona lineal, ¿qué es la zona lineal? Acuérdese usted lo que vimos para el caso del JFET. En el caso del JFET decíamos, existe la posibilidad de trabajar, por ejemplo aquí, con pequeños voltajes de drenaje fuente y la corriente va subiendo prácticamente de forma lineal. Con el MOSFET también pasa eso. Es decir, si es que estamos en la región lineal, estaríamos trabajando en esta zona de aquí. ¿Qué condiciones tienen que darse para trabajar en esa zona? Primero, el voltaje con puerta fuente tiene que ser mayor que el voltaje umbral. Ojo con eso. El voltaje de disparo, que también se le denomina. En el JFET le habíamos llamado a este el voltaje BP, ¿no es cierto? El voltaje con puerta fuente tiene que ser mayor a ese voltaje umbral. Y adicionalmente, el voltaje de drenaje fuente que se aplique tiene que estar entre 0 y el voltaje de saturación. Acuérdense, en el JFET decíamos, aquí abajo hay un voltaje referencial. Ese es el voltaje de saturación. En este caso, este voltaje de saturación se calcula como VGS menos VTR. Entonces aquí va a estar el voltaje de saturación. Entonces, para estar trabajando en esta región lineal, no se olvide. Voltaje con puerta fuente mayor que el voltaje de disparo. Y el voltaje de drenaje fuente tiene que ser menor a este voltaje de saturación. ¿Cómo calculamos este voltaje de saturación? VGS menos voltaje umbral, VTR. Cumplidas estas dos condiciones, la corriente de drenaje se calcula como K por 2 VGS menos VTR por VDS y menos VDS al cuadrado, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esta formulita de aquí.
Y en la zona de saturación, es decir, si usted ya aumentó más el voltaje de drenaje fuente, ahora está en esta zona de acá. En esa zona ya la corriente va a ser prácticamente constante, ¿no es cierto? En esa zona, el voltaje con puerta fuente tiene que ser también mayor que el VTR, igualito que aquí arriba, y el BDS mayor a este voltaje referencial de saturación. Cuando eso pasa, la corriente de drenaje usted calcula a través de esta formulita. K por VGS menos voltaje de disparo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta, en la zona lineal, la corriente usted calcula con esta expresión. Y en la zona de saturación, es decir, cuando la corriente ya no cambia, aunque suba el BDS, la corriente le calcula con esta otra formulita de aquí. Zona de corte. Trabaja en la zona de bloqueo o de corte, es decir, con corriente de drenaje cero, cuando el voltaje con puerta fuente es menor que el voltaje de disparo. Entonces, en ese caso, cuando el VGS es menor que VTR, no hay corriente circulando. Y la corriente entre drenaje y fuente será cero. Y en la zona de ruptura, ¿qué significa esto de la zona de ruptura? Usted tiene en su característica por aquí la zona lineal, luego entra en el codo y finalmente entra en la región en donde la corriente se mantiene constante. Es la región de saturación, ¿no es cierto? La zona de ruptura significa que el voltaje de drenaje fuente que está en el eje horizontal aumentó demasiado y por acá se produce la súbita circulación de corriente. Esto evidentemente le puede dañar a su dispositivo. Por lo tanto, esta zona de aquí debe ser evitada. No podemos trabajar en esa región. Para ello, evidentemente, usted necesita de su dispositivo conocer aquí lo que sería el voltaje drenaje fuente máximo para evitar entrar en esta zona de ruptura. Esta zona evidentemente provoca daños en el dispositivo y debe ser evitada a toda costa. Bien, si es que se hace una grafiquita de la corriente de drenaje en función del VGS para el MOSFET de enriquecimiento canal N, usted va a tener esta característica de aquí. Esta característica tiene una tendencia exponencial y para que circule corriente, usted debe superar en el voltaje con puerta fuente este valor de aquí, el VTR, que es el voltaje de disparo. ¿Sí? Usted ve que si está con un voltaje menor a este, la corriente va a ser cero. Entonces hay que chequear que si queremos ponerla a conducir a este MOSFET, el voltaje que se aplique entre compuerta y fuente tiene que ser mayor a esta marca de aquí, a este VTR. No hay IDSS como en el caso del JFET. No, que si es que aquí el voltaje con puerta fuente vale 0, en el JFET la corriente que circulaba era IDSS. En este caso ya no se cumple eso. Si es que el voltaje con puerta fuente es igual a 0, la corriente también va a ser igual a 0. Para tener conducción, para que circule corriente, usted tiene que aplicar un voltaje con puerta fuente mayor a este VTR. Si está en la región de corriente constante, el ID calcula con esta formulita. Este valor de K viene expresado en miliamperios sobre voltios al cuadrado y es un dato característico para cada MOSFET.
¿sí? Entonces tiene que buscar usted este dato y poder trabajar con ello fácilmente. Bueno, yo creo que esta curvita le vemos el día de mañana para ir analizando un poquito más estos temas, ya que el tiempo prácticamente ha concluido. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces, si no hay preguntas, por favor, y si se dan un tiempito para que revisen el libro de Boyle, está de la parte correspondiente a los MOSFETs, y mañana hagamos algunos ejercicios de aplicación con estos elementos. Entonces, la clase del día de hoy termina